gata parda acaba de entrar en el faro de la SER. Muy buenas noches, bienvenida a este programa. Te voy a pedir, como pido a todos los invitados, un seudónimo para arrancar la conversación. ¿Cuál eliges? Pues mira, yo creo que el más... No el que más me define, pero el que me ha salido así primero es Princesa por un día. Princesa por un día. Uh-huh. Vale. Llamándose este programa El Faro, preguntamos siempre a nuestros invitados, en este caso invitada, por su relación con el mar. Adoro el mar. Yo tengo el patrón de recreo de embarcaciones. Soy una amante de los faros. He tenido además una obsesión muy grande con los faros porque tanto los faros como el alumbrado público ha sido el avance de la luz, ¿no? De la electricidad. Y por lo tanto también me ha servido para mi carrera, que todavía no vamos a desvelar, ¿no? Uh-huh. Me imagino. Entonces estudié los faros, pero mucho, y sobre todo las personas que inventaron las lámparas, como Fresnel, como bueno, distintos, que se quedaron ciegos, muchos de ellos. Y el mar es para mí el lugar donde probablemente, si no estoy en el otro lado, tiene una relación directa con mi profesión, absoluta. De hecho, a lo largo del siglo XVI, el mar fue una gran ayuda para cambiar los espacios. Uh-huh. ¿Recuerdas la primera vez que viste o el primer recuerdo vinculado al mar? Porque tú naces en Madrid. Sí. Entonces, ¿tu primer recuerdo asociado, no sé si a una playa, a un acantilado, sí, a un lugar de veraneo, sí, cuál sería? Hendaya, País Vasco francés. Ahí fue donde empecé a caminar. Y es una playa muy grande, muy bonita, muy fuerte. Bueno, es cantábrico y bueno, pues es un mar también que viene muy de cara, que es atrevido, pero que no es mentiroso. Uh-huh. Y eso me acuerdo mucho de ese mar. Si nos vamos algún día familiar, cuando eres pequeña, un fin de semana, por ejemplo, un sábado, ¿cómo describirías tu casa, lo que pasaba en tu casa? ¿Os levantabais por la mañana, desayunabais juntos? ¿Cómo era un día cotidiano en la casa de esta gata parda? Es que un sábado precisamente no era el día más familiar, probablemente podían ser los lunes, pero los sábados era un día que, bueno, que es verdad que yo no teníamos colegio, ni mi hermana ni yo, somos dos hermanas, y estábamos con mi madre normalmente, también a veces, pero muy rara vez podía estar mi padre, y bueno, pues era una vida muy, muy familiar porque nosotras no estábamos muy metidas en la profesión de mi padre entonces, con lo cual éramos pues unas niñas que se lo pasaban bien con sus amigas de los alrededores y que teníamos ya planes para hacer. Nos encantaba la bici, las excursiones, el encuentro con la naturaleza y la verdad y el buen comer. Yo siempre he comido mucho y muy bien. Quiero preguntarte, antes de desvelar quién está detrás de este seudónimo, Princesa por un día, por tu relación con las gafas. Pues es que a los 3 años me quedé, perdí la visión del ojo derecho por un sarampión y entonces pensé que me iba a quedar ciega. Entonces, bueno, fue en ese momento yo creo que un shock y tener gafas en ese momento, porque ya tengo 123 años más o menos, pues fue bastante... No fue muy amable porque una niña con gafas, primero las gafas no eran bonitas, no eran tan bonitas entonces como lo son ahora, que son preciosas para los niños. Y luego una mujer con gafas era una persona que no era nada atractiva, siempre era una persona fea, ¿no? Entonces yo he tenido un complejo enorme de fea durante muchísimo tiempo.
Fue Paloma Picasso la que introdujo las gafas y que una mujer podía ser atractiva, ¿no? Entonces, a partir de ahí, admiré mucho a Paloma Picasso. Ahora llevas unas preciosas gafas rojas que desde luego se ven, Sí. no tratan de disimularse. Y vamos a ir ya a este seudónimo, a Princesa por un día. ¿Por qué Natalia Menéndez se ha puesto este seudónimo? Porque el primer papel que hice de manera profesional fue un toro, es decir, una sustitución rápida. Era O Penélope, en la función de O Penélope con Carmen de la Maza, la compañía de Carmen de la Maza, una obra de Torrente Ballester, y era un papel de una princesa. Y a mí me habían prometido una gira enorme, que nos íbamos a ir a América, o en fin, de todo. Estrenamos en el Principal de Oviedo, en el Teatro Principal de Oviedo, una función, y nunca más. A partir de ahí dije, madre mía, lo que es el teatro. Y los sueños, ¿no? Natalia, vámonos al año 1973, Teatro Fígaro. Sí. Vas a ver Los peces rojos, Sí. que protagoniza tu padre. Sí. Cuéntame esa sensación de estar en el patio de butacas al lado de tu madre, viendo a tu padre en el escenario. Rarísimo. Rarísimo porque él estaba con una supuesta mujer tirándose un bebé porque lloraba mucho, entonces se tiraban, yo me acuerdo que se tiraban un bebé que no era mi hermano, porque yo no tenía hermano pequeño, no entendía nada, de pronto se apaga la luz, se cambiaba el decorado, empecé a ver a mi padre muy grande, empecé a verle más grande de lo normal, y luego de pronto se pusieron a aplaudir y yo no entendía nada de todo lo que estaba pasando. Entonces yo miraba a mi madre y yo decía, pero ¿por qué ella está tan normal, no? Si está ahí con una señora que se están tirando... Ya digo, yo al principio era como, ¿qué está pasando aquí, no? Y la verdad que fue una sensación muy extraña, muy extraña. Y luego cuando vi que les aplaudían, pude entender algo de un juego, ¿no? Y hubo una bicicleta ahí en ese decorado, en esa escenografía, ¿no? Entonces, y le dije, yo quiero esa bicicleta. Y al cabo del tiempo yo tuve esa bicicleta que frenaba con los pedales. Y no solo eso, al cabo de más tiempo tú estabas sobre un escenario. Sí, entonces no lo sabía que iba a pasar esto, en el lugar, ¿no?, de la bicicleta. Natalia, has dicho muchas veces que no fuiste una niña, ni tú ni tu hermana, criada entre bambalinas, que no fuiste una niña de camerinos. Sin embargo, sí que hay algo que te atrapa de la profesión de tu padre. Y fíjate, bueno, tanto que eres una actriz dramaturga vinculada desde hace muchísimo, prácticamente toda tu vida, a los escenarios, pero te he llevado al tema oficina, que es el que tenemos hoy, porque ya eres distinta desde pequeña. Es decir, el resto de los padres van a la oficina. El tuyo no. No. Ni tu madre, es actriz, tu madre no. Francesa, ¿no? No. Mi madre tuvo y ha tenido varios trabajos, pero más vinculados al mundo de la moda y al diseño que nada que ver. Nada que ver. Bueno, entonces tenías un padre que no iba a la oficina. No iba a la oficina. ¿Y tú pensabas, soy distinta por algo o no? Yo pensaba que éramos distintos, pero sobre todo cuando salíamos a la calle, porque le seguían, le miraban, nos miraban, estaban como muy pendientes de nosotros, pero para mí era normal, porque yo había nacido así, es decir, que no... Luego fui viendo que lo otro es lo normal, supuestamente, no sé, quiero decir que mis padres nos lo contaron bien. No sentía, bueno, él hace esto, pero también en los aviones, no sé, no pensaba que todo el mundo fuera a la oficina, sino que yo sabía, y había pintores, y había escultores, bueno, en mi casa pasaban personas que no eran de oficina solo, ¿no? Y entonces, pues, nunca tuve... Me lo trasladaron más, pues de pronto una profesora, es que vosotros no sois normales, o ese tipo de juicios tremendos, ¿no?, que se pueden hacer. No le gustaba a tu padre la fama, Nada. Juanjo Menéndez, Nada. no le gustaba. No. La popularidad No. no tiró nunca de ese hilo. No. Natalia, ahora voy a llevarte a otro lugar. Venga. Casa de una vecina en Almagro. Desayunos
con los que tirabais todo el día tú y tus compañeros de la Resat. Bueno, esto fue un viaje que nos hicimos, yo creo que fue en el 86, 87. Yo quería ir a Almagro por dos o tres motivos, y no teníamos dinero. Y entonces teníamos dinero para el viaje en tren, para poder comprar entradas, porque no conocíamos a nadie ahí en Almagro para conseguir entradas gratis, y entonces era como de, bueno, pues vamos a ver si podemos alquilar una habitación y tal, ¿no? Por suerte en Almagro en ese momento no había hoteles, entonces alquilaban habitaciones, y bueno, una señora que, claro, nos vio caninas, un grupo de... ¿Veinteañeros erais? Sí, ¿no? Yo empecé la Resat con 18 años y por lo tanto sí, tenía 19, 20 años máximo, y nos daba esa mujer para desayunar como si no hubiera un mañana. O sea, una hogaza de pan de esas gigantescas, ¿no? Y ahí... yo creo que nos daba hasta huevos y jamón y de todo. Yo creo que nos veía una cara de hambre porque claro, estábamos francamente mal, ¿no? ¿Cómo es tu relación con Almagro? Pues de muchísima emoción y de mucho aprendizaje y de mucho disfrute y también de mucho trabajo. Pero ha sido una gran aventura. Es un lugar maravilloso, precioso, de una belleza increíble, y luego pues que sucede un festival que es el más importante en teatro barroco que hay en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y que yo he defendido con uñas y dientes y de todo, y que he actuado, he dirigido, bueno, no sé, he trabajado desde muchos lugares. Conozco a almagreños. Yo estaba enamorada de La Mancha ya porque me gustaba el horizonte, ¿no? Me gusta el horizonte, como me gusta el mar, pues me gusta el horizonte, y La Mancha tiene ese mar de trigo, ¿no? Y cambia mucho, y me enseñaron a ver la tierra. Antes de estar de dirigir el festival, ¿no? De Almagro. Pero también lo he disfrutado mucho como actriz y como directora, ¿no? Es muy emocionante, es de esos lugares sagrados, ¿no? Ahora diriges el Teatro Español y Las Naves del Matadero. Sí. ¿Qué recuerdo tienes de la primera vez que vas como espectadora al Teatro Español, o de las primeras? Pues yo creo que fue con mi madre, y creo que fue a ver danza, y era el bolero de Ravel, y es una coreografía muy famosa que sucedía en una mesa. Ahora se me ha ido el nombre, pero estaba Ullate, de primer bailarín, de Béjart, de Maurice Béjart, y flipé. Y el espacio del Español impresionante. Luego estuve en el estreno de la Margarita Xirgu, que es la sala pequeña del Teatro Español. También una noche de esas emocionantes. Y luego estuve en el estreno de Mahagoni con Mario Gas en Las Naves del Matadero, ¿no? Es decir, que he vivido con mucha emoción todo lo que tiene que ver con ahora el lugar donde habito. Pero es que además, claro, hay diferencia por supuesto, entre interpretar, dirigir y hacer las labores de gestión. Sí. Cuando diriges el Español, o cuando has dirigido el Festival de Almagro, o ahora con Las Naves, sí. No te digo nada si te pilla en medio de una pandemia, pero claro, hay una parte de gestión para la que yo no sé si hay vocación, porque para interpretar seguro que hay vocación, pero claro, para gestionar, claro, eso sí, te da para mirar todos los escenarios, nunca mejor dicho, y para conocer a fondo todos los escenarios, los vitales, los económicos, los que tienen que ver con la literatura, con, no sé, con todo, pero claro. La gestión en sí misma puede no tener, puede no haber nacido con esa pulsión, ¿no? Pero la pulsión está en la fe, en creer en lo que haces, ¿no? Y que tiene que ver con el espectáculo, con el teatro, ¿no? Y yo sí creo. Entonces, desde el lugar que haya ocupado la ayudantía de dirección, yo he soplado, he sido regidora, he hecho muchas cosas también en la parte técnica, ¿no? Y ahora en la gestión. Yo sí creo en el teatro, creo en el Español, creo en los escenarios de Las Naves del Español en Matadero. Entonces,
en ese proyecto, sí que creo. Y eso es lo que me da la fuerza para cada día, ¿no? Y el motor también está ahí, ¿no? En esa creencia, en esa fe, ¿no? Mira, no querría que dediquemos demasiado tiempo a lo que ha supuesto la pandemia, porque ya lo imaginamos todos. Ha sido un drama para todo el mundo. Así que vamos a irnos a lo que nos espera. Acabáis de estrenar, tenéis un montón de obras que vais a recuperar. Sí. A mí me gustaría que lanzaras ese mensaje que estáis lanzando desde el mundo de la cultura, de que el teatro es seguro. Sí, claro. Y además de que es importante para el ser humano el teatro. Bueno, es que creo que las artes en general, ¿no? Y las artes escénicas en particular, es decir, el directo, ¿no? El encontrarte en un escenario y esa pulsión entre el espectador y el artista es muy necesario para el alma. Nosotros nos alimentamos con alimentos que son unos físicos y otros espirituales, aunque parezca ahora muy hippie o no sé, siento que la vida si no es muy gris. Yo necesito la poesía, necesito la música, necesito los cuentos, necesito el color para vivir. No podría concebir una vida gris. Prefiero no vivir. Realmente es mi alimento, además de un zumo o lo que sea, ¿no? Una verdura rica. Pero es que realmente el teatro es un lugar seguro. ¿Por qué? Porque hemos puesto todas las normas posibles, incluso más, sí. para que el espectador no tenga problemas, pero también cuidando a los artistas, cuidando a los técnicos, es decir, cuidándonos todos, porque es como un mini espacio donde podemos estar todos conviviendo, pero es que encima estamos recibiendo alimento y entonces vamos a salir mucho más reforzados, cambiados, transformados. Yo digo que debería estar en el Ministerio de Sanidad, sí. La cultura, ¿no? Que debería estar apoyado, porque realmente quitamos a muchos pacientes posibles salen de un buen concierto. Cuando tú sales pletórica de ver algo que te ha gustado, realmente estás mucho mejor, te encuentras físicamente, moralmente, éticamente y espiritualmente mejor, es verdad, no es una cosa. Y siento que además, bueno, estar con mascarilla a 1,5 metros de distancia, con el gel, todo, con personas que van a estar permanentemente auxiliándonos, con los baños que vas a poder ir de uno en uno y que se van a revisar cada vez que vaya una persona. Es decir, realmente es un sitio que va a estar tanto por la mañana como después de la función higienizado. Bueno, yo creo que no se puede pedir más a un espacio, que son altos, que los teatros son grandes, se ventilan muy bien, son muy fáciles de ventilar, dan a la calle enseguida, ¿no? Entonces se abren las puertas y es como una corriente, ¿no? No, total, la verdad que en eso estamos, no hay problema, completamente, estamos seguros de que es un espacio seguro. Claro. Y luego me gusta que vayáis a llevar al escenario Los Asquerosos. Estuvo aquí Santiago Lorenzo como Gato Pardo. La temporada pasada lo pasamos muy bien con él. Es una novela considerada una de las mejores del 19 o del 19, creo, del 2019. Sí. Aparte de muy fantástica, divertida y muy compleja a la vez. Sí. Pero os lanzáis a llevarla al escenario con David Serrano. Sí, claro. A mí me pasaron la versión teatral. Y bueno, me pareció que además está muy bien hecha. Y sí, David Serrano es un director que ya más que probado, y Miguel Reyán como actor, me parece que, y Secund de la Rosa, me parece que es un buen duet para hacer esta obra, no sé. Natalia, nos tenemos que ir despidiendo, pero mira, antes de irnos, de terminar, querría que nos fuéramos a La Mirada, que es la obra en la que estás con tu padre, cuando tu padre ya está enfermo de Alzheimer. Y tiene este título, La Mirada, que cuando hablabas de tu mirada, ya parecía que tenía un significado, ¿no? Con 3 años crees que puedes dejar de ver, y la última obra que haces con tu padre se titula así, La Mirada.
Él siempre me dijo, dirige. Y yo le decía, pero ¿y por qué no me dices que actúe? No, hay muchas actrices. Tú dirige. Y dirígeme a mí. Entonces, cuando estaba con el Alzheimer, pensé que lo que más contento le pondría es hacer algo que tuviera que ver con el teatro, y fue una lectura dramatizada en las GAE. Y fueron muy generosos también todo el reparto, que entendió muy bien la situación, ¿no? Y yo me alegro de haber podido compartir ese momento con mi padre y de verle sonreír y emocionarse y también, bueno, perderse, ¿no? ¿Era consciente? ¿Tenía...? Había de todo, en ese momento había de todo, ¿no? Pero sobre todo yo veía que ese momento por lo menos era de disfrute, ¿no? Y verle disfrutar es una de las cosas más bonitas. ¿Quién dirías que ha sido el faro de tu vida? Pues todas aquellas personas que me han dado luz. Y que me siguen dando luz. Sí. Gente de plata, como lo llamas tú, ¿no? Sí. Y tenemos una pregunta que dejan los oyentes, sin saber quién es el invitado ni la invitada, porque la dejan previa a la entrevista, así que a ver con qué nos sorprenden hoy. Cuando hay que arreglar algo en casa, como por ejemplo el goteo de una cisterna o un pequeño atasco en el fregadero, ¿lo intenta arreglar él o ella o recurre directamente a un técnico? Muchas gracias. Bueno, he de decir que por mi vista, y sobre todo por mi idea de mi vista, siempre me he considerado muy torpe en lo que son las manualidades. El fregadero, sí, puedo llegar porque tengo eso que chupa y tiras para que parece que te vas a llevar el fregadero entero. Desatascador. Y sí, y finalmente sacas algo, ¿no? Pero de lo otro no. Tengo algunos faros que me ayudan y que me resuelven este tipo de temas, porque yo la verdad que creo que soy muy torpe, no sé si lo soy. Natalia Menéndez, princesa por un día, que se ha tirado toda su vida en los escenarios. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Buenas noches. Un placer. Necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos, mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación.